¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un video más. Amigos, amigas, hoy es miércoles 20 de marzo del 2024. Miércoles 20 de marzo del 2024. Por la tarde, el día de mañana, amigos, se cumple un aniversario más del natalicio del presidente Benito Juárez García, el que muchos califican como el mejor presidente que ha tenido México en toda la historia de nuestro país. Puede ser, habrá quien tenga alguna inclinación por algún otro presidente, pero yo creo que sí es el mejor presidente, yo creo que es el mejor presidente que ha tenido nuestro país, porque le tocó justamente ser presidente en uno de los periodos más convulsivos que ha tenido nuestro país, uno de los periodos más difíciles para llegar a la presidencia. México venía saliendo de una etapa en su historia muy dolorosa, y en unos cuantos años ocurrieron eventos devastadores para nuestro país, devastadores. En 1810, el 15 de septiembre, inicia la Guerra de Independencia, proclamada por el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Después vinieron años de guerra, años de dolor, años de mucho sufrimiento, mucho sufrimiento. Finalmente se firmó la guerra de independencia, perdón, el acta de independencia de nuestro país se firmó el 28 de septiembre de 1821 en la Ciudad de México. Aparentemente ahí se iniciaba una etapa de paz. Aparentemente se iniciaba una etapa de paz, pero el nacimiento de un nuevo país joven que no había vivido en libertad, que no había vivido en democracia, que no había vivido en en un estado regulado y gobernado por leyes, pues fue cuando comenzó la lucha por el poder. Agustín de Iturbide, los primeros presidentes que vio nuestro país. Después llegó Antonio López de Santana y con él vino otra vez, la debacle. En 1836 nos dan el primer zarpazo con Texas. Y ahí ya estaba presente Antonio López de Santana. Después, en 1847, nos dan otro zarpazo con la mitad del territorio, California, Texas, no, perdón, California, Arizona, Nuevo México, entre otros estados. Unos estados completos nos fueron despojados y otras partes de otros estados. Pero en total fue la mitad de nuestro territorio, púmbale. Y en ese momento llegamos a ser lo que hoy somos, aunque posteriormente Santana volvió a vender otro pedazo de terreno, la Mesilla, la volvió a vender y fue a partir de ahí de que nos dejó el país como actualmente lo conocemos geográficamente. Pero sí, el presidente Juárez le tocó el momento más difícil en la historia de México. Le tocó a él sufrir la expulsión por parte de Antonio López de Santa Anna, de expulsarlo del país, salir de huida a Cuba. Después fue expulsado otra vez Benito Juárez, cuando tuvo que salir por eh, presión de los conservadores de aquel entonces. Tuvo que salir ahora a Nueva Orleans.
Y a su regreso, pues tuvo que lidiar con un país completamente empobrecido, saqueado, despojado de más de la mitad de su territorio, un país ignorante, sumido en ignorancia y en la pobreza, un país que desafortunadamente ha sido un común denominador en prácticamente todas las épocas en la historia de nuestro país ha sido víctima de una bola de sinvergüenzas, traidores, rateros, saqueadores. Le tocó a Benito Juárez naufragar en esas aguas, en la época en la que hasta ese entonces los conservadores más aferrados, más traidores, más antimexicanos, en su momento le tocó al presidente Benito Juárez lidiar con ellos. Pero más sin embargo, él pudo una vez que pudo derrotar a los conservadores en la guerra de reforma, finalmente pudo emitir las leyes de reforma y la constitución de 1857. Se pudieron lograr, a pesar, en aquel entonces era impensable que México pudiera dejar de ser gobernado por la Iglesia Católica. Y Benito Juárez pudo separar a la Iglesia Católica. Lo separó. Pero era impensable, ¿por qué? Porque la enorme mayoría del pueblo mexicano era católico. Y hacer esa hazaña en un pueblo completamente católico, pues la verdad hasta la fecha como que suena casi impensable. Impensable que se pudiese haber logrado esa hazaña en aquellos años tan turbios. Pero Benito Juárez lo logró, Benito Juárez lo logró. Y precisamente como mañana se cumple un aniversario más del natalicio del presidente Benito Juárez, estuve buscando, hurgando en las redes sociales y me encontré esta película que ya es muy vieja, de 1943, que se llama Mexicanos al Grito de Guerra. Mexicanos al Grito de Guerra es de 1943. Está dirigida por Álvaro Gálvez y Fuentes e Ismael Rodríguez. En los principales roles está Pedro Infante. Pedro Infante, que fue un buen actor para desempeñar papeles de héroes de las diferentes etapas de guerra civil que tuvo nuestro país. No recuerdo haber visto a Pedro Infante en algún papel de villano, de... no recuerdo haber visto, pero en esta ocasión la hace de un soldado de la patria, que le tocó vivir la época de la invasión francesa. Bueno, en el papel principal está Pedro Infante, Lina Montes, Miguel Inclán en el papel de Benito Juárez, Lina Montes en el papel de una chica llamada Esther, que era la hija del embajador de Francia en México. Y fue, pues, la película mezcla la ficción y la historia. Mezcla la ficción y la historia, pone a Pedro Infante como un personaje que se agrega al ejército y la hija del embajador de Francia en México y los ubica en la etapa en la que, en esa etapa de transición del Antonio López de Santana en México, la llegada del presidente Juárez, la creación del himno mexicano. En esos años fue cuando se dieron a la tarea Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno en la composición de lo que es el himno nacional mexicano.
En 1854 fue cuando Francisco González Bocanegra escribió la letra del himno nacional y en 1855 fue cuando se musicalizó. El que escribió la música fue Jaime Nuno, un español, fíjense, un español, una combinación poco en un evento tan, un documento tan histórico se me hace una, una combinación poco convencional, digamos, un español y un mexicano, pero en fin, así se dio. Francisco González Bocanegra era de San Luis Potosí, y él fue el autor de la letra. Y Jaime Nuno fue el que musicalizó el himno nacional mexicano. Aunque el himno mexicano ya se conocía desde ese entonces, 1854, desde ese entonces ya se conocía, pero no fue hasta 1943 que el himno nacional mexicano se oficializó. Y fíjense quién lo oficializó. No fue el general Lázaro Cárdenas, no fue un patriota, fue un villano, Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho fue el presidente que tomó la decisión de oficializar el himno mexicano. Es decir, él se iba a entonar el himno mexicano en todos los eventos oficiales a nivel federal y a nivel estatal. Originalmente el himno se componía de 10 estrofas, pero lo modificaron y que hasta 1984, ya en el gobierno de Miguel de la Madrid, oficialmente ya se recortó a 4 estrofas únicamente. Los que fuimos a la escuela en los años 60, en los 50, 60, 70, 80, recordamos de que había en el libro de historia de quinto año, si no me equivoco, en el libro de historia de quinto año o de cuarto año, venían todo el himno nacional, todas las estrofas del himno nacional, aunque anteriormente ya había sido objeto de depuración de las estrofas, porque las estrofas originales del himno nacional mexicano hablaban de la presencia todavía de Antonio López de Santana. Entonces, de una manera para hacerlo más actual, decidieron modificar las estrofas que citaban a Antonio López de Santana para hacerlo más actual, más moderno, digamos. Y así fue como hasta en 1984 oficialmente se recortaron varias estrofas y lo dejaron con 4 estrofas. Pues bien, esta película versa sobre la invasión francesa a nuestro país. La película se llama Mexicanos al grito de guerra y trata sobre la historia de la escritura de el himno nacional y la vida de Pedro Infante, que en la película se llama Antonio. Antonio, que conoce a la hija del embajador y nace una relación sentimental, y Antonio tiene que ir a la guerra, tiene que ir a combatir a los franceses en la batalla del 5 de mayo, en Puebla, en los fuertes de Guadalupe y de Loreto. Y casualmente sabemos que muchos mexicanos sí apoyaron la causa de crear un imperio extranjero en México, que nos gobernara un emperador europeo. Muchos mexicanos sí apoyaron esa causa. Bueno, tan apoyaron muchos mexicanos esa causa que una comisión fue a Europa por Maximiliano. Encabezada la comisión fue por Miramón y Mejía.
los dos que fueron fusilados junto con Maximiliano. Bueno, pues dentro de esos mexicanos que sí apoyaron la llegada de los franceses y se unieron a los franceses, estaba supuestamente este ser ficticio, el papá de Luis, el que hace el papel, Pedro Infante hace el papel de Luis, y tiene que combatir contra su padre y al final de la película pues mueren juntos el papá y el hijo mueren juntos. Pero está emotiva la película, no es la mejor película histórica que haya habido en México. La película está emotiva, sí logra meter al televidente, logra meterlo en la historia y, y sí, sí logra su cometido, sí se emociona uno. Yo cada vez que veo películas de historia de México, a mí sí me gustan. Yo soy muy admirador de la historia de México. La historia de nuestro país es de las historias más completas, más apasionantes del mundo. A mí en lo personal me gusta mucho y pues aprovechando que viene un aniversario más del natalicio del presidente Benito Juárez, pues tomé la decisión de buscar una película. Digo, a ver una película. Y encontré esta película en YouTube. Encontré esta película en YouTube, fíjense, en color. Yo recuerdo que esta película era blanco y negro. Bueno, pues ya está remasterizada y ya en YouTube está disponible en color. Y pues para conmemorar el momento, el aniversario del natalicio, pues es una buena selección. Yo la vi, me gustó y pues se la sugiero a ustedes. Y si tienen un tiempo, si tienen un tiempo, les sugiero que la vean. Repito, es conmovedora la historia, es patriota la historia. Si les gusta la historia de México, al igual que a mí, yo creo que sí les va a gustar. Pues bien amigos, era lo que quería platicar con ustedes la tarde de hoy. Si tienen un tiempecito, véanla. Yo creo que sí los va a atrapar un rato. La película dura creo que 1 hora 35 minutos, 1 hora 37 minutos. Yo creo que sí va a atrapar su atención por 1 hora 35 minutos. Bien amigos, les agradezco por llegar al final de este video y nos vemos en un futuro video. Que tengan la mejor de las tardes. Gracias.